todos, tengo el privilegio de poder traer la palabra del Señor. Les invito a que abran, por favor, la carta a los Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 7 hasta el 9 y luego oramos otra vez. Gálatas, capítulo 2, versículo del 7 al 9. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Oremos, por favor. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, a que tu nombre sea exaltado, Señor. Nuestro corazón sea llevado a abrazar, Señor, tu bendita verdad, Señor, y que podamos con un corazón humilde, Señor, ser transformados por ella. Usa la vida de este pobre siervo, Señor, para que tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Quisiera partir este sermón, hermanos, haciendo una pregunta que es muy necesaria, que nosotros necesitamos hacernos, y es: ¿cómo sabemos que realmente Dios está obrando en nuestra vida? ¿Cómo sabemos que realmente Dios está en medio de nosotros? ¿Cómo sabemos? Es una pregunta muy necesaria, porque hay personas que dicen: sí, yo sé que Dios está obrando en mí. Hay otras que dicen: la verdad que no sé si Dios está obrando en mí. Entonces es pertinente poder hacernos esa pregunta: ¿cómo sabemos que realmente Dios está obrando en nosotros? Y aunque nosotros somos llamados a poder entender esta verdad, es verdad que también no somos llamados en un sentido pecaminoso a demostrar que realmente hemos sido salvados, es decir, algún tipo de elogio, algún tipo de vanagloria. No estamos llamados a eso. Pero sí hay ciertas áreas donde nosotros sí necesitamos ver que Dios está obrando en nuestra vida. Por ejemplo, para saber si soy creyente o no, necesito saber realmente si Dios está obrando en mí. Es algo pertinente, es algo que yo necesito preguntarme, necesito saber si realmente Dios está obrando en mí. Necesito saber eso porque necesito conocer si puedo pertenecer o no a una iglesia local. Quiero saber si yo quiero ser parte, puedo ser parte de una iglesia local. Necesito también saber, en el caso de que Dios me esté llamando a un oficio público como diácono, maestro, pastor, necesito saber si Dios está obrando en mí para ese tipo de llamado. Y aunque algunos que asisten a la iglesia creen que realmente Dios está obrando en ellos, de que ellos están caminando en la palabra de Dios, ellos realmente creen tienen ese entendimiento por distintas cosas que respaldan ese argumento, pero no realmente por algo muy importante, que es la gracia de Dios. Es común que algunas personas apelen, por ejemplo, a sus propios esfuerzos, sus propios pensamientos, para demostrar que realmente Dios está obrando en ellos. Algunos dicen: es que yo asisto todos los días, todos los domingos a la iglesia, es que yo hago esto. Y son cosas a las cuales las personas apelan, argumentan para decir: Dios está obrando en mí. Pero lo que dejan a un lado es específicamente lo que los apóstoles nos enseñan, que es la gracia de Dios la que debemos ver si está operando en nuestro corazón o no. Si realmente esa gracia de Dios está obrando en nuestra vida para que nosotros podamos decir: realmente el Señor me ha salvado, el Señor me está llamando a esto, porque es la gracia de Dios la que debe ser evaluada y no cualquier otra cosa que nosotros consideremos en la evaluación. Así que este sermón lo he titulado: reconoce si la gracia de Dios está en tu vida, y lo voy a enseñar a través de un ejemplo que el apóstol Pablo nos da en cómo él
fue reconocido, no por las cosas que él pudiera haber tenido, llámese privilegios, era un ciudadano romano, educación, sino por algo muy pertinente en su vida, y es la gracia de Dios que estaba obrando en él. Así que quiero en esta porción del pasaje hablar un poco del contexto, luego en el segundo punto explicar brevemente el pasaje, en el tercer punto quiero hablar de la doctrina que surge de este pasaje y finalmente algunas aplicaciones muy breves. Así que consideremos el contexto del pasaje. ¿Cuál es la situación, hermanos, que las iglesias de Galacia estaban viviendo? Definitivamente habían hombres que se habían introducido en estas iglesias enseñando cosas que no eran conforme a la verdad. Así que el apóstol Pablo está enfrentando a esos opositores de su propio ministerio, opositores de su propio mensaje. Él había enseñado el Evangelio, había enseñado la verdad en las iglesias de Galacia, y allí había gente que era considerado como enemigos, que no enseñaban conforme a la verdad, sino que se iban en contra del apóstol Pablo. Estos enemigos de la verdad afirmaban que Pablo no era un verdadero apóstol como aquellos que estaban en Jerusalén, y que su mensaje no incluía lo que realmente el cristianismo enseñaba. Ellos consideraban en poco a Pablo y decían que realmente lo que necesitaban las iglesias de Galacia, las iglesias gentiles, era que también se circunciden y que también guarden ciertas leyes ceremoniales para alcanzar la salvación, cosa que Pablo no había enseñado. ¿Cuál fue la acción de Pablo? Bueno, Pablo escribe esta carta y confronta directamente a estos hombres y les dice incluso: si alguien predica un evangelio diferente, sea maldito por Dios. Y él dice que justamente su evangelio, lo que él proclamó en las iglesias de Galacia, no lo recibió por hombre alguno, sino que lo recibió directamente por revelación del Señor Jesucristo. Al afirmar esto Pablo, al confrontar directamente a estos enemigos, Pablo coloca ciertas argumentaciones para respaldar esta declaración. Y una de ellas es que él enseña que su manera de vivir antes del cristianismo era una manera hostil a las cosas de Dios. Y eso usted lo puede ver en Gálatas 1, del 13 al 14. Él vivía en enemistad a las cosas del Señor. Pero también él dice que fue salvado por la gracia de Dios. De tal manera que ahora Dios es glorificado por lo que ha hecho en él. Ahora Pablo respalda esa idea de que realmente su evangelio no es por hombre alguno, sino por Jesucristo, afirmando esas cosas. Pero también él dice que el evangelio que él está predicando, que eso lo vemos en Gálatas capítulo 2, del 1 al 10, es un evangelio que está en sintonía o es acorde a lo que los otros apóstoles enseñaban. Los apóstoles de alta reputación enseñaban un evangelio, el único evangelio verdadero. Y cuando Pablo muestra su evangelio, se nota claramente de que el evangelio es el mismo que está predicando Pablo. Así que los que tenían alta reputación reconocieron en Pablo la unidad de la enseñanza y reconocieron también, o de una manera evidente, se dio a notar de que su llamamiento era un llamamiento correcto. Él era un apóstol del Señor Jesucristo. Y este es el pasaje clave de esa porción, hermanos. El versículo 7 al 9 es la porción clave de lo que implica el versículo 1 hasta el 10. Porque desde el versículo 1 Pablo sube a Jerusalén para conversar con ellos, y aquí ocurre algo muy importante que afirma que realmente Pablo no es ninguna persona que está predicando un evangelio diferente, sino un evangelio verdadero. Así que, hermanos, veamos el segundo punto, la explicación del pasaje. Leamos nuevamente este pasaje, versículo 7 hasta el 9. Versículo 7 de Gálatas capítulo 2. Si no al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión,
también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Así que veamos lo primero de este pasaje. Aquí hay un contraste necesario que afirma el ministerio de Pablo. Aquí hay un contraste necesario que está afirmando el ministerio de Pablo. ¿Cómo vemos ese contraste? Con la declaración, sino al contrario. Sino al contrario. Es en un sentido positivo lo que va a decir ahora. Anteriormente, Pablo había dicho algo negativo, no en el sentido de que sea malo, sino en un sentido negativo. Él subió a Jerusalén, enseñó, mostró el Evangelio. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Los que tenían alta reputación, los que son considerados como columnas, Pedro, Jacobo y Juan, ¿qué hicieron? Ellos nada le enseñaron, sino al contrario. ¿Qué hicieron al contrario? Ellos afirmaron que Pablo estaba en lo correcto, dándole la diestra de compañerismo. Es decir, los apóstoles de Jerusalén observaron que el Evangelio, que la vida de Pablo realmente era verdadera, dada por el Señor Jesucristo, y que realmente él tenía el llamado apostólico, de tal manera que lo que hacen los apóstoles es entregarle su diestra, darle la mano en señal de compañerismo. Y esto no se refiere, hermanos, simplemente a dar una mano en el sentido de saludo, sino que se está refiriendo a que ellos están aprobando lo que Pablo está diciendo. Ellos están reconociendo que lo que Pablo está diciendo es conforme a la verdad. Que lo que Pablo está enseñando en todas partes, desde que el Señor lo convirtió, es la verdad de Dios. Y que si Pablo se está atribuyendo de que él es un apóstol del Señor Jesucristo a los gentiles, los apóstoles de Jerusalén dicen, eso es verdad. Eso es verdad lo que le está diciendo. Así que Pablo está siendo afirmado realmente en su llamado y en la predicación que él está haciendo en todos los pueblos. Pero esta diestra que él está recibiendo es un golpe también para sus enemigos. Sus enemigos, ¿qué esperaban que ocurriera cuando Pablo estuviera en Jerusalén? Esté en Jerusalén. ¿Qué esperaban sus enemigos? Que Pablo sea corregido, que Pablo sea enseñado, que Pablo tenga que pasar una instrucción para que él pueda predicar lo que ellos dicen que contiene el Evangelio. Pero no ocurrió de esa manera. Los falsos maestros en realidad quedaron demostrados aquí que ellos estaban predicando un evangelio falso. Ellos dicen, ustedes necesitan escuchar a los apóstoles de Jerusalén. Y Pablo dice, lo que yo predico, los apóstoles de Jerusalén lo afirman. Por lo tanto, lo que ustedes están diciendo es algo completamente erróneo. Pablo está también confrontando a estos enemigos y demostrándoles que lo que ellos están enseñando no es verdadero, porque lo que él está enseñando realmente tiene sintonía con lo que el Señor reveló. Pero esto es algo, digamos así, sencillo de entender, hermanos. Pablo recibe la diestra en señal de que realmente él es un verdadero apóstol y realmente predica la palabra del Señor. Pero hay una pregunta aquí. ¿Por qué pudieron los de alta reputación extender la mano a Pablo en señal de compañerismo? ¿Por qué ellos le dieron la mano a Pablo? ¿Qué pasó en ellos? ¿Qué consideraron realmente para que ellos afirmaran una unidad doctrinal y también el llamado que Pablo había recibido? ¿Será que Pablo llevó dinero? ¿Será que Pablo era alguien, no sé, chévere, alguien jovial, alguien que caía bien a las personas para que él diga, ok, te vamos a dar la mano? ¿Había eso? No. La Escritura nos enseña algo muy importante, que esto fue el resultado de ver y reconocer, ¿qué cosa? La gracia de Dios.
¿Por qué los apóstoles que tenían alta reputación extendieron su mano en señal de compañerismo? Porque ellos vieron, ¿qué cosa? Vieron y reconocieron la gracia de Dios. Note lo que dice a la mitad del versículo 7. Al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la circuncisión. Y luego note lo que dice el versículo 9. Y al reconocer la gracia que se me había dado. En estos textos, hermanos, vemos claramente que lo que ellos observaron fue la gracia de Dios en la vida de Pablo. Ahora, no sabemos qué específicamente ellos evaluaron, y esa es ya una tarea extra. ¿Qué es lo que evaluaron? Porque ellos simplemente dicen la gracia de Dios. Pero, ¿qué específicamente está hablando? Porque cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, la gracia de Dios puede implicar ciertas cosas. En un sentido general se habla de la gracia de Dios, pero puede implicar muchas cosas. Por ejemplo, puede implicar la gracia salvadora. Puede implicar eso, la cual llama a los pecadores de la tiniebla a la luz por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, puede ser que ellos evaluaron la salvación de Pablo, porque la Biblia sí enseña de que hay una gracia de Dios dada para salvación a los hombres. También puede hablar de algunos dones que el Señor da, porque los dones también son gracias de Dios y ellos pueden evaluar algunas cosas que está operando en la vida del apóstol Pablo. Pero también la gracia de Dios implica que el Señor otorga a ciertos hombres oficios o llamamientos para ciertas obras en el ministerio. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue llamado para salvación, pero también fue llamado por la gracia de Dios ¿a qué? A ser apóstol a los gentiles. Así que puede ser varias cosas la gracia de Dios. Puede ser salvación, puede ser dones que el Señor está otorgando a hombres para ser los maestros en la congregación. Pueden ser oficios como los que hoy nosotros creemos que existen, diáconos, maestros y pastores. Puede ser todo esto. Pero lo que ellos están diciendo también es que esta gracia fue eficaz en ellos. Y aunque en un sentido general el apóstol Pedro predicaba a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y Pablo a los de la incircuncisión, sabemos que ambos, aunque tenían ese llamado, predicaban a ambos grupos. Por ejemplo, Pedro predicó a los judíos, pero también predicó ¿a quién? A los gentiles. Cornelio fue un ejemplo. Pablo predicaba a los judíos en las sinagogas, pero también predicaba ¿qué? A los gentiles en las iglesias de Galacia. Lo que sí sabemos, hermanos, es que este llamamiento que ellos tenían a predicar a los judíos y a los gentiles fue eficaz por causa de la gracia de Dios. Y eso se puede evidenciar a lo largo del libro de Hechos. Entonces, hermanos, lo que nosotros estamos observando aquí es que los apóstoles de Jerusalén no consideraron cualquier cosa que la mente humana pudiera poner por delante para que alguien diga: en mí está operando Dios, en mí realmente está obrando Dios. Miren, créanme, yo creo que realmente Dios está en mi vida por estas razones. No, lo que los apóstoles realmente consideran es que para que alguien diga que Dios está operando en él, que Dios lo ha salvado, que Dios le ha dado unos dones, que Dios lo ha llamado al ministerio pastoral, al ministerio de ser maestro, de diácono, tiene que haber ¿qué cosa? La gracia de Dios obrando en ellos. Entonces, hermanos, en este pasaje vemos esto, que la gracia de Dios operó en el apóstol Pablo y le permitió caminar en la verdad, es decir, en igualdad con los otros apóstoles, y afirmar el llamamiento apostólico que recibió. Así que, hermanos, consideremos ahora nuestro tercer punto. ¿Cuál es la doctrina que se extrae de ese pasaje? Al ver esto, ¿qué es lo que realmente la Biblia nos está enseñando a nosotros con respecto a esta situación? Y nos enseña lo siguiente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es dada por un mismo Espíritu y se evidencia en aquellos pecadores que la han recibido, permitiéndoles reconocer su caminar en la verdad y el llamamiento que han recibido. ¿Qué es lo que surge de todo esto? Lo siguiente,
que la gracia que da el mismo Espíritu de Dios es evidente en aquellos que la reciben. Es evidente en aquellos que la reciben y les permite, ¿qué cosa? Caminar en unidad y también estar conscientes del llamamiento que han recibido. Así que, hermanos, pensemos lo siguiente: la gracia de Dios nos permite reconocer nuestra unidad. Esta realidad la vemos al considerar la enseñanza del apóstol Pablo, que era igual a los de alta reputación. Es decir, lo que Pablo predicaba sin haber sido instruido por los hermanos de Jerusalén era, ¿qué cosa? Lo mismo. Él predicaba el Evangelio con todo lo que implica eso, y los apóstoles de Jerusalén predicaban el Evangelio con todo lo que implica. Y cuando nosotros tomamos esas dos predicaciones, observamos que hay una unidad. La gracia de Dios nos lleva a tener a ellos unidad en enseñanza. Y esto es claro porque la Escritura lo dice en Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, ¿por qué decimos que esa gracia nos lleva a la unidad? ¿Por qué? Porque es un mismo Espíritu, es Dios mismo obrando en cada uno de los hombres. Pero ahora, hermanos, alguien pudiera decir: es verdad lo que tú dices, pero en tu forma de vivir no es correcta. Alguien pudiera decir: no podemos hablar de unidad en el mundo evangélico porque hay muchas denominaciones y no solo una iglesia que los represente. ¿Cómo tú puedes decir que la gracia los lleva a una unidad si ustedes dicen ser bautistas reformados, por acá aliancistas? ¿Cómo ustedes pueden decir que realmente los lleva a la unidad? Pues bueno, hay que ser cuidadosos y decir lo siguiente: debemos sencillamente apelar ¿a qué? A la gracia de Dios. Porque lo que nos une o lo que nos hace partícipe de la unidad en Cristo Jesús no son cualquier cosa que nosotros levantemos, no son motivaciones terrenales, no son esfuerzos humanos, no son tradiciones. Lo que realmente nos permite estar unidos, que es que la gracia de Dios ha obrado en nosotros. Así que somos unidos en Cristo por una unidad, no levantada por los hombres, sino levantada por la gracia de Dios. El Señor ha dicho claramente que esa gracia se ha manifestado ¿para qué? Para salvar a todos los hombres, de cualquier tribu, lengua y nación. Esa gracia es la que nos une en Él. Pero ahora consideremos otra cosa con respecto a esta doctrina, y es que la gracia de Dios también nos permite reconocer el llamamiento. Esta gracia de Dios también nos permite reconocer el llamamiento. Es decir, la gracia no es algo que no se puede evaluar, no es algo que no se puede observar, es todo lo contrario, nos permite reconocer el llamamiento. Por ejemplo, permitió que Pablo sea reconocido como un apóstol a los gentiles. Confirmaron su llamado al ver que la gracia de Dios estaba obrando en él. Esta gracia de Dios obra en los pecadores y al estar en ellos obrando, confirma su llamamiento. Sea un llamamiento de salvación, la gracia de Dios está obrando en ti y tú dices: esta gracia que está obrando en mí está confirmando mi llamamiento de salvación. Sea la gracia de algún don en particular o sea la gracia de algún llamamiento a oficio que el Señor ha dado. Esa gracia comienza a obrar y nos permite ver que realmente hemos sido llamados para eso. Pero alguien puede decir: nadie puede reconocer ni evaluar lo que Dios hace en mi vida, porque solo Dios conoce mi corazón. Así que nadie puede decir que no soy cristiano, ni tampoco que Dios no me ha llamado para algo específico. Alguien pudiera decir: espera un rato,
tú dices que la gracia de Dios debe ser evaluada, debe ser considerada, pero espera un rato. La Biblia enseña que nadie puede conocer nuestro corazón. La Biblia enseña que nadie puede decir algo con respecto a mi vida específicamente. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce los corazones de los hombres. Así que tú no me puedes juzgar si soy cristiano o no. Tú no me puedes juzgar si realmente soy un pastor o no. Tú no me puedes juzgar de esa manera. Pero ¿qué podemos responder ante eso? Y es lo que la Biblia enseña. La verdad es que el corazón solo lo conoce Dios. Eso es una realidad. Dios conoce el corazón. Pero tanto, escuche esto, pero tanto el corazón como la gracia de Dios que es impartida a los pecadores dejan evidencias en su vida. El corazón y la gracia que Dios da dejan evidencias que pueden ser reconocidas. Por ejemplo, el Señor dijo con respecto al corazón, pero lo que sale de la boca proviene ¿de qué? Del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen ¿qué cosa? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Si alguien dice, nadie puede juzgarme porque solo Dios conoce mi corazón, espera un rato. Dios ha dicho que tu corazón y mi corazón pueden evidenciar muchas cosas. Porque las malas cosas salen ¿de dónde? Provienen ¿de dónde? Del corazón. Pero también, hermanos, la gracia también es evidente. Pablo le hablaba a las iglesias de Corinto y le decía que los hermanos de Macedonia demostraban la gracia de Dios. Observen 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5. 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5. Y vamos a observar aquí que la gracia que Dios da también es evidente. Pablo lo vio en las iglesias de Macedonia y les dice eso a las iglesias de Corintios. Dice la Escritura, 2 Corintios 8, del 1 al 5. Ahora, hermanos, deseamos hacerles saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Ok, la gracia de Dios llegó a las iglesias de Macedonia. Pero ¿cómo me la vas a hacer saber? Porque las observé. ¿Y qué observaste? Versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó ¿qué cosa? Su gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron así al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo dice, ¿alguien quiere ver cómo la gracia de Dios se manifiesta? Le dice a los corintios, yo vi la gracia de Dios ¿en quién? En los hermanos de Macedonia. ¿Y cuál fue esa gracia de Dios que ellos despertaron? Que en medio de su debilidad, en medio de su escasez, ellos abundaron con gran gozo. Es decir, ¿la gracia de Dios puede ser evidenciada? Sí. Y si la gente dice, no, es que Dios no, solo Dios puede conocer mi corazón y nadie puede juzgarme, estás equivocado. Es verdad que no podemos conocer la profundidad de tu pensamiento. Nadie puede conocer eso, solamente Dios. Incluso nosotros no conocemos la profundidad de los pensamientos de nuestro corazón. Pero hay una realidad, sí hay cosas que pueden ser juzgadas. Pero alguien dirá, esta misma persona tal vez dirá, está bien lo que tú dices, pero es mejor confiar el llamamiento por cualquier otro método, porque hay muchos que no saben si realmente la gracia de Dios ha llegado a ellos, dado que en varias áreas de su vida no es visible la obra de la gracia de Dios. Así que mejor es considerar si asisten a la iglesia, mejor es considerar si conocen de la Biblia o cualquier otra cosa que sea fácil de demostrar. Alguien puede decir, está bien lo que tú dices, la gracia hay que evaluarla, pero déjame decirte algo, es muy difícil. Es muy difícil evaluar la gracia. Mejor hagamos otra cosa, evaluemos si asisten a la iglesia, evaluemos si saben mucho de la Biblia, evaluemos alguna otra cosa que sea muy fácil de poder decir, realmente en esta persona opera la gracia de Dios. Pero, ¿qué necesitamos recordar, hermanos? De que necesitamos
considerar nuevamente la gracia de Dios. El hecho de que no sea visible con facilidad no nos debe llevar a buscar otro método para confirmar el llamamiento. Más bien nos debe motivar a esperar prudencialmente que los frutos de la gracia de Dios sean visibles, porque Dios ha demostrado que no todos darán el mismo resultado. Déjeme explicarle esto. La persona dirá, utilicemos otro método, no la gracia de Dios para evaluar a esa persona. Pero tienes que saber algo, la gracia de Dios opera en los hombres, en algunos mucho más rápido y en otros mucho más lento. Por eso, el apóstol Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 3, del 1 al 2, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Hombres que vivían en cosas terribles, Pablo dice, ustedes, posiblemente la gracia está obrando en ustedes, pero no les puedo hablar como a personas maduras en la fe, porque están muy por debajo, están todavía viviendo en cosas carnales, necesitan obviamente venir al Señor. También Pablo nos enseña que necesitamos mucha paciencia. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:14 dice, 1 Tesalonicenses 5:14, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todo. Pablo dice, en las iglesias van a haber este tipo de personas indisciplinadas, personas con ánimos desalentadores, personas muy débiles en la fe. Y Pablo dice, tengan paciencia con todos ellos. Pero todos necesitan ser reconocidos en base a la gracia de Dios que opera en ellos, porque esto es lo que proviene de ¿quién? De Dios y no de los hombres. ¿Por qué la gracia? Porque la salvación, de donde inicia la gracia de Dios, es una obra de Dios mismo. Juan 1, del 12 al 13 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Si alguien nació a las cosas de Dios, quiere decir que debe ser evaluado en base a ¿qué? A las cosas de Dios, a la gracia de Dios operando en él. Pero nuevamente alguien pudiera decir, entonces esto puede ser una puerta abierta para que muchos impíos y falsos creyentes digan tener la gracia de Dios sin todavía confirmar ese llamamiento que Dios ha hecho para salvación. Alguien pudiera decir, ok, entonces a todos digámosles hermanos, porque al final de cuentas muchos pueden ser débiles de los que están aquí. Entonces todos somos hermanos. Y la respuesta es no. No es así. No es una puerta abierta, porque la Escritura es muy clara en cuanto a aquellos que viven lejos del Señor. Noten lo que dice Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es una puerta abierta. Es una claridad que el Señor dice, es la gracia la que debe ser evaluada, pero cuidado con aquellos que dicen, yo tengo la gracia, pero viven de esta manera. La Biblia dice que son personas que no heredarán el reino de Dios. Entonces, esto es un llamado más bien a creer en Dios.
a creer en esa gracia, a poder examinar nuestras propias vidas, a poder ver si realmente estamos en el Señor. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es dada por un mismo Espíritu y se evidencia en ¿quién? En aquellos que la han recibido. Si tú tienes la gracia de Dios de tal manera que ahora eres un hijo de Dios, esa gracia se va a evidenciar. Tal vez necesites un poco de paciencia, porque eres alguien débil en la fe, alguien que eres descuidado en muchas cosas, necesitas ser acompañado. Pero esa gracia es la que va a evidenciar si realmente Dios está obrando en ti o no. Así como obró en Pablo y pudimos ver que realmente él era un apóstol del Señor Jesucristo. Pero ahora pensemos en las aplicaciones de esta doctrina. Sabiendo que esta doctrina es muy clara en la Escritura y que es lo que nosotros entendemos, ¿qué podemos decir para aplicar esta doctrina? Lo primero que necesitamos hacer, hermano, es que necesitamos conocer la naturaleza de la gracia de Dios que opera en la vida de los pecadores. Necesitamos conocer. Nadie puede evaluar, nadie puede considerar algo si no sabe con qué va a evaluar, si no sabe con qué va a medir las cosas. Necesita entonces primero conocer la naturaleza de la gracia de Dios que opera en la vida de los pecadores. Debemos conocer que la gracia de Dios es un regalo de la redención. Es un regalo que Dios otorga como un beneficio a los pecadores cuando ellos se han arrepentido y han creído en Jesucristo. Es decir, si alguien dice que todavía no ha creído en Cristo, que todavía no ha puesto su confianza en el Señor, no podemos hablar que hay una gracia de Dios en él. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es un regalo de la redención del Señor, la cual nos acerca a Cristo Jesús. Por lo tanto, es algo divino y no proviene de los hombres, no proviene de la carne, sino exclusivamente de Dios en una obra redentora y en unión a Jesucristo. La gracia de Dios debe ser conocida así. Pero también debemos conocer que la gracia de Dios en un sentido abarca diferentes bondades del Señor. Como le he dicho hace un momento, puede abarcar la salvación. Salvó a Pablo. Él era antes un hombre que perseguía a la iglesia, pero ahora fue transformado por la gracia del Señor. Fue transformado de esta manera. Puede abarcar también cosas de dones que los hombres tienen. Entonces esa gracia puede ser evaluada en distintas maneras, en sentido de madurez de la persona, y puede también ser evaluada en el sentido de un llamado al oficio pastoral. Yo no voy a evaluar a un hermano, o usted no va a evaluar a un hermano tomando el estándar de alguien que es un ministro de la palabra y decir, porque tú no cumples todo esto, tú no eres un creyente. No podemos evaluar eso porque sabemos que la gracia de Dios opera en distintas facetas o distintas cosas que abarcan bondades que el Señor entrega a los hombres. Pero también debemos conocer que la gracia de Dios no es estática, sino dinámica. Es decir, que opera en la vida de aquel que la ha recibido. La gracia de Dios se manifiesta en frutos, porque no puede quedarse sin operar de esa manera. La gracia de Dios realmente, debe saber esto, no es algo que se queda sin dar frutos, es algo que da frutos, es algo que realmente va a llevar a las personas a crecer en las cosas del Señor. Como el Señor dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No puedes decir, yo soy creyente, la gracia de Dios está operando en mi vida, cuando por muchos años no ha demostrado ningún crecimiento, cuando por muchos años realmente no ha manifestado que esa gracia ha crecido. No podemos ver de esa manera, porque la gracia de Dios no es estática, no se queda allí, tenla, guárdala y se acabó. No, sino que va operando y va ayudándote a crecer en las cosas del Señor. Pero también debemos conocer que la gracia está fundamentada en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios es entregada por el Padre. Dice la Escritura que toda buena dádiva y don perfecto desciende ¿de qué? De lo alto, del Padre de la luz, el cual no hay cambio ni sombra de variación. Pero también esa gracia es mediada ¿por quién?
por Cristo Jesús, como lo vimos en la mañana. Él es el mediador. No hay forma de alcanzar algún tipo de gracia sin Cristo Jesús. Pero esa gracia también es operada y accionada en la vida de aquel que la recibe por el Espíritu Santo. Como dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, es decir, los cristianos ¿por qué viven? Por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Entonces, es una obra trinitaria la gracia de Dios operando en los hombres. El Padre la entrega, el Hijo es quien media esa obra de la gracia y el Espíritu Santo es quien aplica esa gracia de Dios en sus corazones. Así que nuestra primera aplicación es: debemos conocer la naturaleza de la gracia de Dios. Pero consideremos una segunda aplicación, y es que necesitamos reconocer si la gracia de Dios está operando en nuestra vida. Y debemos reconocer esto, ¿por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Nadie que dice ser cristiano dice, bueno, yo si quiero me examino. Nadie que es cristiano debe pensar de esa manera. Porque todo aquel que dice amar al Señor, que dice haber entregado su vida, necesita examinarse porque es un mandato del Señor. El apóstol Pablo lo dijo en 2 Corintios 13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿No os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Entonces, aquellos que dicen ser creyentes, que dicen que la gracia está operando en su vida, necesitan por mandato del Señor examinarse. Nadie puede decir, yo no me voy a examinar. Necesita examinarse. ¿Por qué necesita examinarse? Porque es parte de nuestra vida en Cristo. Note algo. La Biblia nos enseña que lo que recibimos tenemos que examinarlo. 1 Tesalonicenses 5:21 dice, antes bien, 1 Tesalonicenses 5:21 dice, antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. Es decir, mi vida como cristiano, hago una vida que examina. Lo que yo recibo, lo examino. Pero también lo que yo hago, tengo que examinarlo. Mire lo que dice en 1 Corintios 11:28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma el pan y beba la copa. Pablo aplica la examinación a un medio de gracia particular que es la cena del Señor. Pero también se extiende a varias cosas. Usted hoy está escuchando la palabra del Señor. Mi pregunta es, ¿te has examinado cuando regresas a casa si realmente estás aprovechando la palabra del Señor? ¿Te has examinado si realmente estás considerando la palabra del Señor como debe ser considerada? Si el día de hoy has entregado tu corazón para poder adorar al Señor verdaderamente. Porque un cristiano debe examinar lo que recibe y también debe examinar lo que hace. Es parte de su naturaleza. Pero en esta examinación, hermanos, del mandamiento que Dios nos da, necesitamos un correcto método. Es imposible examinar de manera precisa algo sin conocer el método, los parámetros. De la misma manera, la gracia de Dios no debe ser reconocida por métodos que el hombre considera importantes sin el consejo de la palabra. Y ya hablé eso hace un momento. Aquellos que quieren medir la gracia operando en su vida por la asistencia, por lo que conocen de la Biblia, por qué tan alegres son, por ciertas habilidades que tienen, están evaluando completamente erróneo. Ese no es el método para evaluar el mandamiento que Dios te manda hacer. No ese es el mandamiento. Porque muchos asisten a la iglesia y muchos se van a la condenación eterna. Entonces ese no es el mandamiento. Y aunque les voy a quedar bebiendo aquí, hermanos, lo voy a dejar para una escuela dominical, la Biblia sí nos enseña que específicamente el análisis debe ser en el corazón. El análisis debe ser en el corazón. Y es verdad que se va a evidenciar en cosas externas, pero específicamente en el corazón. Miren lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Tres cosas que el apóstol dice en cuanto a su enseñanza. Y él apunta que su enseñanza va hacia dónde, o nace de dónde. De un corazón puro
de una buena conciencia y de una fe sincera. Mi pregunta es, ¿crees en Cristo realmente? ¿Crees en Cristo realmente? ¿Tu conciencia te acusa de que no estás creyendo? ¿Tu conciencia está limpia delante del Señor? Que a pesar de que eres un hombre al igual que yo, que fallamos, estás confiando en Cristo Jesús. ¿Tienes un corazón sincero delante del Señor ante esto? Y son muchas cosas más que les voy a quedar debiendo. Pero la cuestión es esta: no podemos medir nuestra vida o la obra de Dios en nosotros mediante parámetros equivocados, porque de lo contrario te vas a engañar. Y un día despertarás, si no fuiste creyente, engañado en el infierno. No te engañes, no utilices métodos incorrectos. Así que para animar nuestro corazón en el cumplimiento de este mandamiento, consideremos qué beneficios trae en evaluarte. Y el primero es que trae un alivio a tu conciencia. Hay personas que luego de una examinación dicen, realmente no soy cristiano. Y qué bueno es que lo hayan reconocido. Qué bueno que hayan dicho, realmente no soy cristiano. Porque al final van a decir, yo necesito al Salvador. O hay algunos que dicen, es verdad, el Señor ha obrado en mí, por pura gracia y por pura misericordia. Y trae una tranquilidad a tu alma. Y dice, bueno, si yo muero, voy a la presencia del Señor. No por mi propia vida, no por lo que yo soy en sí, sino porque la gracia de Dios ha operado en mí. Pero también trae un gran beneficio para el pueblo del Señor. Porque, hermano, examinarte constantemente, ¿qué es lo que va a traer como consecuencia? Santificación. Porque no te examinas para decir, no estoy bien esto y lo dejo a un lado. No, sino que te examinas ¿para qué? Para poder crecer en la gracia del Señor, para poder abandonar esas cosas. Y de esa manera eres de mucha bendición, porque creces y maduras en las cosas que Dios ha demandado de nosotros. Entonces, hay que evaluar, hay que reconocer si la gracia de Dios está en nosotros. Tercera aplicación, hermanos, y es que necesitamos ejercitarnos en hacer crecer la gracia de Dios. Necesitamos ejercitarnos en hacer crecer la gracia de Dios. Primero, porque es algo posible. Porque es algo posible. Y mira, yo entiendo que hay hermanos muy débiles en la fe. Yo entiendo que hay hermanos que son muy débiles y quisiera tratarlos con mucho cuidado, en el sentido de confía en el Señor. Puede ser levantado la situación en la cual estás. Tu fe que es débil, tu fe que está siendo atormentada muchas veces, necesita crecer, necesita ser trabajada, necesita ser impulsada por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero también aquellos que de alguna otra manera son un poco más maduros en la fe, también necesitan crecer. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado al estándar que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué necesitas también ejercitarte? Porque el enemigo quiere destruir toda obra del Señor. Él está dispuesto a quitarte este mensaje cuando regreses a la casa. Él está dispuesto a distraerte con cualquier cosa y olvidar todo lo que has escuchado el día de hoy. Él está dispuesto a eso y lo va a hacer muchas veces. Y muchas veces es efectivo. Y tienes que reconocer eso, que necesitas ejercitarte para que la gracia de Dios crezca en ti. Cuarta aplicación, y esta es una aplicación también de mucha alegría, y es regocíjate en la gracia que está obrando en tu vida. Piensa en Pablo. Pablo no tiene que recibir aprobación de ningún hombre, sino, pero qué alegría es saber que lo que estoy predicando es conforme a la verdad. Qué alegría es saber que lo que Dios ha obrado en mí es verdadera obra de Dios. Hay una alegría, hay un regocijo para el consuelo de nuestras almas, el consuelo que trae de que la gracia de Dios esté obrando en nosotros. Hay muchos que tienen dudas de su vida en cuanto a la salvación. Hay muchos que, aunque son cristianos, no saben si realmente van a partir a la presencia del Señor, ya sea porque fueron instruidos incorrectamente, ya sea porque no fueron examinados correctamente, ya sea por cualquier otro motivo. Pero necesitas reconocer esto, porque trae un regocijo a tu alma y también porque es un gran privilegio. Piensa esto:
quién eras antes de conocer al Señor. Y ahora lo que Dios ha hecho en tu vida. Qué regocijo es saber que aquel hombre orgulloso, que aquel hombre altanero, que aquel hombre que trataba como quiera a las personas, ha muerto por la obra de Cristo Jesús. Y ahora un nuevo hombre está creciendo. Sí, todavía lucha, pero me regocijo de que ese hombre ha muerto en Cristo Jesús y ahora está viviendo esa gracia del Señor. Finalmente, una quinta aplicación. Y esta aplicación es para aquellos donde la gracia de Dios no está operando. Esta es para aquellos donde la gracia de Dios no está en ellos. Y es que hay una esperanza. Busca la gracia de Dios. Y la puedes buscar únicamente a través del Evangelio que el Señor Jesucristo ha proclamado. El Señor Jesucristo ha derramado su sangre, ha muerto en una cruz y ha resucitado el tercer día y está sentado a la diestra del Padre y te dice que te arrepientas de tus pecados y creas en Él, para que la gracia del Señor llegue a tu vida, para que realmente esa gracia que la ves lejos de ti pueda operar en tu corazón, pueda realmente llamarte de las tinieblas a su luz, puede realmente transformar esa vida esclavizada en el pecado a una vida en libertad, a una vida que goza ahora de los beneficios de Cristo Jesús, a una vida que ahora goza de la esperanza que Dios da, una tranquilidad que el Señor da en medio de un mundo tan difícil, una paz que el Señor da en medio de cosas tan difíciles que nosotros vivimos. El Señor puede darnos esa gracia, pero tú necesitas arrepentirte y creer en Cristo Jesús. Si te arrepientes y crees en Cristo, Dios ha dicho que Él te puede perdonar tus pecados, que Él lo va a hacer. Pero es necesario que todo hombre y mujer que no ha confiado en Cristo Jesús, que no se ha arrepentido de sus pecados, venga a Él. Y la gracia de Dios va a operar. Y verás que realmente esa gracia puede transformar tu vida. Oremos, por favor. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque si fuera por nuestra propia fuerza, Señor, si el hecho de acercarnos a ti, Señor, dependiera de nuestras manos, dependiera de nuestros pensamientos, dependiera de nuestras palabras, Señor, definitivamente estaríamos condenados, Señor. Pero te damos gracias que es tu gracia la que opera en pecadores como nosotros, para salvarnos, para afirmar el llamamiento que nos hace de la muerte a la vida eterna, de un mundo temporal a una eternidad de gozo contigo, Señor. Padre, afirma lo que has hecho en medio de nosotros, pero también, Señor, usted que conoce los corazones de los hombres, Señor, y que sabe, Señor, aquellos que aún no se han arrepentido, ilumina sus mentes, Señor, ilumina sus corazones, para que puedan ver, Señor, la condenación que les espera, pero también que puedan ver la gracia que está disponible en Cristo Jesús. Salva, Señor, a aquellos que aún no te conocen. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.